Algo que me fascina es cómo se logra trasladar los trabajos de antiguas épocas a nuestra actualidad. Casos como la restauración de música, cine y literatura a formato digital han permitido que una gran cantidad de personas puedan conocer algo que de otra forma hubiera sido difícil de encontrar. Cada uno tiene su experiencia con ese tipo de medios, pero creo que una de las que para mí fue de mayor impacto fue la emulación de videojuegos. 1942年11月14日 ¡Mira! ¡Un fan game sin fines de lucro! 朝曇りソロモン諸島海上 Quitando todo el asunto sobre la legalidad, y hablaremos de eso más tarde, la emulación formó parte de mis primeros años aún sin saberlo. En la época de las arcades, no, tampoco soy tan viejo, me refiero a estas arcades. Este tipo de máquinas era como tener un PC lleno de juegos, y unos corridos bien sabrosos, ¿sí o no, pariente? Era una experiencia de lujo. Gracias a esto tenía a mi disposición un catálogo enorme de juegos de todo tipo. Aquí conocí sagas y títulos a los que les tengo mucho aprecio. Ya con el pasar de los años me di cuenta que era un arcade pirata. Si es que no era ya evidente viendo algunos juegos y sus diseños cuestionables. Con el pasar de los años y por mi interés en la informática, revisé bastante sobre el tema de la emulación. Es por ello que el día de hoy me gustaría contarles cómo está formada la emulación, desde sus orígenes, temas legales y funcionamiento. Podremos decir que el nacimiento de la emulación como la conocemos surgió en PC en los años 70 y 80. El objetivo era encontrar un método para ejecutar programas incompatibles, por lo cual se hacía un emulador de PC que era compatible con dichos programas. Si te suena lo que son las máquinas virtuales, es porque son bastante similares. Pero enfocado a los videojuegos, uno de los primeros emuladores que saldría fue C64. Este permitía ejecutar juegos de Commodore 64 en un modelo concreto de PC IBM, algo que da cierta reminiscencia a lo que ocurrió en los primeros años de la emulación. Los siguientes avances en la emulación surgieron en la NES. Al inicio de los años 90 saldrían propuestas como los emuladores para FM Towns, una computadora japonesa. Uno era Family Computer Emulator y el otro Paso Family. Ambos estaban lejos de ser buenos, pero dieron pie a que era posible emular, algo que terminaría ocurriendo con Nestico en 1996. A la mitad de la década empezó el ascenso y creación de emuladores para la mayoría de sistemas populares. Pero el que marcaría el mayor punto de crecimiento serían los emuladores de PlayStation 1, PCEmu, del que terminó surgiendo EPSXE. Así que fue un emulador que agregó funciones para mejorar las velocidades de los juegos, y los que impactaron más en la emulación fueron Visual Game Station y Brim, ya que este par dio pie a uno de los temas más recurrentes en este ámbito: la legalidad de la emulación. En esta época los emuladores no eran considerados como algo ilegal, pero tampoco legal. Estaban en un vacío porque aún faltaban varios años para que siquiera fueran funcionales. Pero el arribo de estos emuladores mostró un par de cosas que podrían cambiar esta perspectiva. Una mayor compatibilidad de juegos, el tenerlo en un sistema 2 en 1 y la optimización de calidad. Esto preocupó a Sony, ya que en ese momento tenían el mercado a su disposición con las ventas de PlayStation 1, así que como toda buena compañía multimillonaria, decidieron demandar. ¡Protesto! Mis clientes ofrecen un software completamente legítimo, hecho con ingeniería inversa. Jamás han usado código propietario. ¡Un momento! Lo único que escucho es que están robando. Pues, desestima su defensa. Es obvio que están infringiendo las leyes de derechos de autor y de marca al promocionarse de esta forma. Después de una larga batalla legal, Brim y Visual Game Station ganaron el caso y lograron que la emulación fuera legal. A medias. Es hora de hablar del elefante en la habitación. ¿Qué tan legal son los emuladores? Sé que es común creer que cualquier emulador puede ser legal hoy en día en base a la jurisprudencia de este caso, pero en realidad la emulación sigue en un espacio gris. Me explico. En la actualidad los emuladores siguen siendo vistos como software de piratería, algo que no nos vamos a mentir, es cierto. Casi nadie ha usado un emulador con juegos de su propiedad extraídos. La mayoría ha ido a página de ROMs y se ha bajado un juego que jamás tuvo. Y esto es algo que las empresas pueden usar para demandar emuladores. Por ejemplo, el año pasado Dolphin quiso publicar su emulador en Steam, la plataforma de videojuegos de PC más conocida. Pero aún con todas las precauciones para no romper leyes, Nintendo detuvo el intento de publicación, dejando este lanzamiento en un vacío que hasta el día de hoy no se resuelve. Y este es uno de los casos con menos sentido. Dolphin es un emulador de código abierto, y no distribuye ningún medio para la descarga de juegos, pero aún con ello se puede tomar acciones legales. Muchos de estos ataques son con el fin de intimidar más que una acción legal. Las compañías saben que un juicio contra un emulador es el último punto que pueden tomar, ya que realmente no consiguen una compensación económica. Por lo que este tipo de tácticas son la forma en la cual pueden combatir la emulación. Junto a esto también está el tema de las ROMs.
pero ya sería entrar en el tema de piratería y la posesión de licencias, así que si les interesa lo podremos ver en el futuro. Después de este juicio, la emulación se mantuvo un poco similar a la década pasada. Los desarrollos de emuladores iban saliendo de poco a poco, como PCSX2, el ya mencionado emulador Dolphin, Nemo 64 que dio paso a Project 64, etc. Junto a esto el internet se fue masificando, lo que dio pie a la expansión de emuladores a través de internet, y con ello la llegada de páginas de distribución de ROMs. Además de ello, antes del final del milenio surgió el segundo tipo de emulador y que hoy en día más se utiliza. Para explicar esto debemos ver cómo funciona un emulador por dentro. Cuando ejecutas un juego en un sistema 2D, el método por el cual funciona es la emulación de bajo nivel. Esta recrea de manera exacta lo que era el hardware que emulaba, haciendo que los componentes finjan ser los de la consola. Esto permite un mayor nivel de fidelidad en cuanto al funcionamiento, ya que sería como tener la consola de manera virtual. La mayor limitante es la dificultad de replicar una consola, ya que se tiene que conocer cada detalle, además de que emular todo aspecto incluye errores técnicos que tuvo la consola. Por si no lo saben, la emulación se construye en base a ingeniería inversa. Este proceso busca conocer el funcionamiento de un objeto y crearlo sin el uso de su método de fabricación original. Esta es la única forma legal para crear un emulador. Hoy en día se usa para las consolas de menor rendimiento, ya que son más fáciles de replicar debido a una menor complejidad en su construcción. Con la llegada del 3D y la complejidad de las consolas, surgió la emulación de alto nivel. Para evitar que el PC con un Pentium estallara y que los juegos fueran a frames por minuto, se decidió cambiar el enfoque de funcionamiento. En vez de ser una recreación 100% fiel, lo que se hace es utilizar los recursos del equipo y darle instrucciones para que así recreen las acciones que deben ocurrir en el momento que estás jugando. Esto permite que los videojuegos puedan ir a mejores velocidades y hasta mejorar su calidad, ya que no están atados a las limitaciones técnicas. Pero a cambio, al no replicar el sistema con exactitud, provoca que el funcionamiento de los juegos tenga más errores. Si un juego necesita una aplicación o un funcionamiento en concreto diseñado para la consola, y esta no se encuentra, el videojuego tendrá fallos o de plano no funcionará. Otro de los problemas y de los más comunes es que la potencia para ejecutarlos es mayor. Al tener que crear instrucciones bajo la marcha pide más recursos, lo cual limita mucho su uso en varios dispositivos, hasta que se avance en la tecnología. Este es el sistema que hoy en día más se usa, y forma parte de muchos de los emuladores de la quinta a séptima generación. No es perfecto, pero han sido de utilidad para expandir los emuladores a distintos sistemas. También hay casos como Dolphin, que incorporan funciones de ambos, ya que opera tanto con Wii como GameCube. Quizás esto llegue a cambiar en unos años para la emulación de octava y novena generación, ya que poco a poco empiezan a funcionar con hardware similar a un PC, por lo que emular no sería tan complicado. Incluso en casos como Xbox, que sus consolas se pueden considerar como un PC con Windows modificado, se podría aplicar un proceso de bajo nivel para un funcionamiento perfecto. Con esto hemos dado un pequeño repaso por el mundo de la emulación. Es increíble todos los avances que se han dado en 3 décadas. Pasaron de ser demos a llegar a formatos y calidades que en su momento hubiera sido imposible. Además de dar pie a características que usan varios ports y colecciones de juegos licenciados, como el cambio de velocidad, los filtros y el sistema de guardado. Aunque se encuentran en un espacio gris, es innegable el impacto que han dado en la industria actual y lo que harán en los próximos años. Con esto terminamos el video de hoy, así que si me disculpan, iré directo a jugar Mario Sunshine en mi GameCube virtual. 昨晩はずっと戦ってましたけど、全く眠くないです。 ¡Espera! ¡No es lo que parece! 今、朝日が海面から昇って太平洋を赤く染めました。 ¿Qué pasa? ¡No! ¡Oigan! ¡Exijo un abogado! ¡Exijo un abogado!